Gracias por esto. Gracias por la vida de estos chicos, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a entender tu palabra. Ayuda a todos a conectarse y también ayuda a todos los que están pasando por una situación difícil, Señor. Ayúdale, Señor, y gracias por la vida de Mario, Señor, que tú les sigas dando ánimos y entendimiento y para que él nos siga compartiendo, Señor, más de tu palabra. Gracias y así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, maestra. Bien, Segunda de Corintios está tremenda para la parte de enseñanza, porque bien decía MacArthur que es un libro difícil. Hay cosas que están muy breves, hay cosas que nos parecerían así como de mínima importancia, pero pues bueno, hay que estudiarlas porque al final es la palabra de Dios, ¿correcto? Entonces vamos a seguir con este tema. El capítulo 1, primero Dios ya terminándolo hoy, concluye con una sección pues relativamente triste en el que la iglesia de Corinto no apoyaba a su apóstol, es decir, tenían a su apóstol, pero a los falsos maestros les hacía mella todo lo que estaba trabajando el apóstol y ellos decían, bueno, pues vamos a atacarlo con todo. Y hasta en este viaje que tuvo que cambiar Pablo, ellos tomaban como una debilidad de Pablo para poder atacarlo. La iglesia de Corinto, en vez de hacer algo, pues tal vez que parece que apoyó, por lo que vemos en el capítulo 2 y en el capítulo 7, apoyó a la iglesia, a los falsos maestros, en vez de apoyar a su apóstol. Por lo tanto, Pablo se tuvo que defender y aquí Pablo dio algunas cuestiones que nosotros podemos ver que describen el carácter de un pastor piadoso. Hace una semana estábamos hablando de pastores que tienen muchos millones y pastores que son muy famosos y eso, pero Pablo nunca hizo énfasis en eso. Pablo lo que hizo fue trabajar sobre el carácter y decirles, miren, el pastor piadoso, que soy yo, trabaja así. Y Pablo les estuvo dando sus motivos de por qué tuvo que cambiar el viaje. Seguimos con esta frase de John Owen. Dijo, un ministro puede llenar los bancos de su iglesia, el pan de la comunión, las bocas del público, pero el ministro es lo que es verdaderamente por estar de rodillas en secreto delante del Dios Todopoderoso, eso y nada más. Con esto nos queda claro que el espectáculo, el show, todo lo que se pueda dar en la iglesia, no importa. El que tienes la iglesia, el que tengas 10,000 asistentes, eso no importa, sino lo que eres delante de tu Dios, eso es lo que te hace un verdadero ministro. Y dentro de las características de un verdadero ministro, hablamos de cosas que Pablo les explicó. Pablo fue leal, fue sincero, fue confiable con ellos y les explicaba las razones por las que tuvo que cambiar de planes, que si nosotros nos ponemos a pensar, híjole, ¿qué tanto vale la pena estudiar esto? Pues por algo está en la palabra de Dios, aunque pues no es mi sección, podríamos decir, favorita. Pablo, recordemos lo siguiente, Pablo estaba en Éfeso, en esta zona, y pues tenía algunas cuestiones que quería hacer para viajar. Podía pasar a Corinto, luego subir a Macedonia, luego regresar a Corinto y después que lo encaminaran para el oriente, en realidad para acá, un poquito más al sur, para Judea. Pero tuvo que cambiar esos planes, Pablo, y de ahí se agarraron los falsos maestros y decían, ya ven, Pablo no es ni confiable para cumplir su palabra de que iba a venir a estar con ustedes. Entonces Pablo les tiene que explicar sus razones y entre esas, pues deja ver estas características. Versículo 21 del capítulo 1. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Lo que Pablo les está diciendo es hacia dónde quiere llevarlos, hacia dónde Él quiere defender su ministerio de una manera auténtica. Y Pablo les está diciendo aquí que todo esto es obra de Dios. Noten ustedes lo que Pablo les hace ver con todos estos verbos que ocupa. Dios es el que les da la capacidad de poder trabajar. Y el resultado de eso es que ellos estén firmes, pero no firmes en las creencias, en ideas, en autoridad o lo que él quiera inventarse de sí mismo, sino le dice Pablo, yo estoy firme por Cristo, pero esto depende de lo que Dios nos da. Aparte, Dios me dio un encargo, me comisionó para que yo fuera apóstol a los gentiles y llevar el evangelio a otras personas. Y como resultado de esta comisión, Dios fue más allá y dijo, nos identificó como suyos. Es decir, Dios me salvó, me mandó al Espíritu Santo que habita en nuestro corazón. Y eso hace que yo sea identificado, lo mismo que nos viene a la mente de lo que leíamos en Efesios. Pablo les está diciendo, Dios ha hecho todo este llamado, esta identificación, este envío del Espíritu Santo, esta comisión del ministerio y me ha capacitado para que a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias feas,
yo me mantenga firme por Cristo en el ministerio que Dios me dio. De tal forma que Pablo les está diciendo, mi ministerio es auténtico. Ustedes van a pensar que solamente yo me hago el mártir y que yo solamente me quiero exaltar, pero Dios es el que me ha puesto en este lugar y es algo que vale la pena trabajar. Por lo tanto, pues Pablo en todo momento desvía la mirada de los corintios hacia Dios y les dice, miren a Dios, que Él fue el que me escogió y que Él quiso que yo trabajara de esta manera. Si ustedes me siguen atacando, es como si Pablo les dijera, es, es tan tonto como si ustedes estuvieran sentados en esta rama y solitos estuvieran aserrándola, estuvieran cortándola. ¿Qué va a pasar con este amigo que está cortando esta rama? Pues ya todos sabemos que se va a caer, se va a dar un cascaporrazo, se va a abrir, se va a romper algo, no sabemos. Pero esta es una acción tonta. Ahora, si Pablo les está diciendo, hermanos, hermanas, mi ministerio es tan auténtico porque viene de Dios mismo, no se me ocurrió, no lo inventé, Dios me lo dio, Dios me comisionó, Dios me capacita, Dios me ayuda a estar firme. ¿Por qué ustedes me atacan? Hagan de cuenta que yo soy Pablo, yo soy esta rama, y ustedes son el fruto que ha surgido de este ministerio. Ustedes son el resultado de mi arduo trabajo. Y si ustedes me están atacando por culpa de los falsos maestros que les están metiendo cosas en la cabeza, ustedes están diciendo, entonces Pablo no tiene la verdad, Pablo no es auténtico, Pablo no habla de parte de Dios. Y si ustedes me tiran a mí, es tan tonto porque ustedes van a caer junto conmigo. Ustedes son el fruto de este trabajo que he estado haciendo. Pero Pablo no les quiere restregar esto en la cabeza, en la cara, no les quiere decir, ¿saben qué? Lo van a entender a la mala. Pablo es muy sensible en todo lo que les está diciendo. Los versículos siguientes dicen, ahora pongo a Dios por testigo de que les digo la verdad. Los falsos maestros estaban acusándolo de mentiroso, pero él dice, yo les digo la verdad y no solamente lo estoy haciendo con mi conciencia limpia. Ya habíamos hablado de la conciencia limpia en clases anteriores, de la importancia que tiene este juicio y de cómo puede crecer nuestro juicio con respecto a la palabra de Dios. Pablo les está diciendo, ahora no solamente abogo a mi conciencia limpia, sino que pongo a Dios por testigo. Delante de Dios yo les voy a decir la verdad, para que no piensen ustedes que estoy diciendo mentiras, que estoy engañándolos, que estoy inventando cosas. Dios mismo me va a ser testigo. Y la razón por la que Pablo tuvo que cambiar estos planes es esta. La razón por la cual no regresé a Corinto fue para ahorrarles una severa reprimenda. Noten el corazón de este pastor que está hablándole a su iglesia, que amaba, pero que no le había sido fiel en todo. Si Pablo regresaba a Corinto, como era el plan original que vimos en el capítulo 16 de Primera de Corintios, Pablo lo que iba a hacer era reprimirles, más bien regañarlos, podríamos decir. Esta reprimenda es un regaño. Pablo los iba a regañar. ¿Por qué los iba a regañar? Porque ellos hacían caso a los falsos maestros, porque había cosas que tenían ellos pecaminosas y que se esperaba que se hubieran arrepentido los corintios, pero no lo habían hecho. Pablo tuvo que ir a verlos para darles una reprimenda, regañarlos, y entonces eso pues tal vez no les gustaba ni a ellos ni a él. ¿Qué significó que Pablo tuviera que hacer esto? Eso no significa que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. Capítulo 2, versículo 1 nos dice, así que decidí que no les causaría tristeza con otra visita dolorosa. Lo que algunos comentaristas creen que pasó en este tiempo, recordemos, era que los planes de Pablo desde Éfeso era dirigirse a Corinto, subir a Macedonia, regresar a Corinto y dirigirse hacia Judea. Ese era el plan original. Pero cuando Pablo escuchó de los falsos maestros, cuando Pablo escuchó de toda la situación pecaminosa que estaba pasando en Corinto, tuvo que ir desde Éfeso a hacer un viaje express a Corinto y los regañó. Al parecer, por lo que vemos en el capítulo 2 y capítulo 7, aquí, con este regaño que les dio, los falsos maestros lo atacaron más. Falsos maestros empezaron a irse contra Pablo y la iglesia lo apoyó. Entonces la iglesia se sumó a Pablo. Y está bien que Pablo amara a su iglesia, Pablo amara a sus corintios porque eran el fruto del trabajo, del ministerio que Dios le había encargado. Pero Pablo tenía una cuestión bien importante. Pablo sabía lo que era la verdad y Pablo no iba a jugar con eso, entonces tuvo que regañarlos. Y si Pablo hacía el viaje original que les puse aquí en negro, era doble viaje.
si él regresaba aquí a Corinto, los volvería tal vez a regañar. Entonces Pablo dijo, creo que no va a ser lo más prudente. Tuvo sensibilidad porque dijo, ya los regañé y no quiero no quiero darles otra reprimenda, quiero ahorrarles esa segunda visita que yo pensaba hacer, porque no me quiero enseñorear de ustedes. Lo que quiero es que junto con ustedes estén llenos de alegría. Esta alegría pues va derivada de la fe. Es la fe que les permitía mantenerse firmes a los corintios. Pablo lo que les está diciendo es, por esta razón no les hice la visita. Pablo les está diciendo, aunque los falsos maestros digan que este cambio de planes me hace ser un débil de carácter, me hace decir una cosa, pero al mero momento hacer otra, no fue así. La razón por la que no regresé con ustedes fue porque yo soy sensible y no quise regañarlos una vez más. Noten lo que dijo Agustín, uno de los, les llaman padres de la iglesia, no sé si sea correcto ese término o no, pero Agustín lo dice así. Tanto como la severidad está dispuesta a castigar las faltas que pueda descubrir, la caridad es reacia a descubrir las faltas que pueda castigar. Noten, esta frase es muy rica. Habla de la severidad. La severidad que a veces es necesaria en un maestro, en un líder, en un padre, en un hermano cristiano. La severidad, hay veces que necesitamos aplicarla y está dispuesta a castigar lo que pueda descubrir que esté mal. No está mal ser severo. Pablo tuvo que aplicar severidad, pero Pablo lo puso en una balanza junto con la sensibilidad. O no sé si esté bien dicho sensibilidad, porque en español sensibilidad habla de que eres sensible, pero en inglés, de donde viene el comentario del que estoy estudiando, la palabra sensible es mejor traducida como sensato. Sensato habla de que alguien tiene buen uso de sus neuronas. Yo leí el comentario en inglés, pero en inglés, en el comentario pues lo pusieron así, sensibilidad. Y puede ser quizá una mezcla de ambas. Quizá Pablo no quería lastimarlos, no quería ser demasiado severo, porque pues era sensible, tal vez los hizo llorar y dijo, híjole, no quiero causar más tristeza en ellos, pero también era sensato, dijo, no quiero que se me apachurren demasiado, no quiero que parezca yo nada más un regañón, no quiero apaciguar su fe, pero aún así Pablo tenía que ser severo y dijo, ustedes están haciendo mal unas cosas, están siguiendo falsos maestros, están siguiendo falsas enseñanzas, no se han arrepentido de sus pecados, tengo que ser severo, pero lo ponía también con la caridad. La caridad es reacia a descubrir las faltas que puede castigar. Pablo no regresó para no ver otras faltas y volver a castigarlos con esa severidad con la que lo hizo en su primer viaje. Por eso Pablo les dice, pues yo sigo aquí en Éfeso, los visité, me fui a Corinto a verlos y no quise regresar para lastimarlos, mis hermanos y mis hermanas, como lo mencionamos aquí en estos capítulos. Pero Pablo lo hacía porque tenía una cuestión en su corazón, pureza. Yo al principio pensé que esto hablaba de la pureza de su carácter, pero en realidad lo que está diciendo aquí este texto es que Pablo estaba persiguiendo la pureza de la doctrina, la pureza de la verdad, que no se mezclara con la falsa enseñanza, que no se mezclara con las mentiras que estaban diciendo los falsos maestros. Noten lo que dice aquí en el versículo 2 del capítulo 2, ya estamos ahí. Dice, pues si yo les causo tristeza, ¿quién me alegrará a mí? Por cierto, no será alguien a quien yo haya entristecido. Por eso les escribí como lo hice, para que cuando llegue no me causen tristeza los mismos que deberían darme más grande alegría. Seguramente todos ustedes saben que mi alegría proviene de que estén alegres. Pablo decía, yo quiero estar alegre, pero eso depende de que ustedes estén alegres. Si yo los regañé, si en algún momento me vieron como un ogro, como alguien malo, como un maldito, fue por una sola razón, porque Pablo sabía que había cosas que castigar y Pablo decía, yo no voy a jugar con la pureza del evangelio, la pureza de la enseñanza sana y por eso tengo que regañarlos, aunque por un rato eso signifique, mis hermanos, que yo los haya puesto tristes. Pero si hubiera regresado en mi segundo viaje, hubieran ustedes vuelto a estar tristes y como resultado yo hubiera estado triste, pero yo no quería que eso pasara. ¿Qué podemos aprender de esto, chicos y chicas? Ustedes van a decir, oye, como que da muchas vueltas Pablo, como que repite lo mismo, como que eso no le encuentro yo ningún sentido. Y la verdad es que está medio difícil. Pero eso nos habla del carácter que debemos tener los cristianos.
Los cristianos sabemos que nos debemos alegrar cuando alguien más se alegra porque somos parte del mismo cuerpo. Pero hay veces que tenemos hermanos que pues son unos burros. Y burros lo digo porque pues todos los mexicanos sabemos qué significa esto de burros. Burros en español y en México significa que es alguien tonto. Cuando le decimos burro, quiere decir que no estás usando bien tu cerebro, eres un burro. Bueno, hay cristianos que son unos burros, unos tontos, unas personas que saben lo que es correcto, pero no lo están haciendo, son muy tontos. Y ahí es donde el carácter del cristiano firme dice, oye, tú eres un tonto. La verdad es que no espero mucho de ti porque tus neuronas no te funcionan bien. Pero la pureza del mensaje, la pureza del evangelio, esa no la voy a poner a juego. No voy a ser transigente en esa. No voy a ceder con eso. La pureza va a ser lo más importante para mí. De tal forma que si yo como tu hermano cristiano te veo haciendo una burrada, te voy a reprender, te voy a llamar la atención. Pero hay veces, chicas, chicos, que cuando vemos a un hermano que está haciendo una burrada, decimos, ay, no le voy a decir nada, porque pobrecito, lo voy a lastimar, lo voy a ofender. Pablo tuvo que hacer eso. Pablo dice que les causó tristeza, fue por perseguir la pureza, pero Pablo no quería que ellos se mantuvieran ahí, no quería que siguieran siendo unos tontos, quería quitarles las orejas, quería quitarles los onzos y que se dieran cuenta de lo mal que estaban para que después Pablo estuviera feliz junto con ellos de que ellos ya se habían arrepentido y ya estaban felices. Eso es lo que Pablo les estaba diciendo. Por esa razón, en vez de hacer un segundo viaje, lo que les dice el apóstol es, mejor les escribí, como lo hice, en la tercera carta. Recordemos que Segunda de Corintios, la que estamos estudiando ahorita, quizás sea la cuarta carta. La primera carta se perdió. La segunda carta es la que nosotros conocemos como Primera de Corintios. Y hubo una carta medio severa, que fue la tercera carta, probablemente a la que se refiera Pablo acá. Esta no fue inspirada, esta no fue inspirada, esta sí y esta sí. Pablo les está diciendo, si yo no regresé con ustedes, fue mejor escribirles para no entristecerlos, pero yo no voy a poner en juego la pureza. Yo tengo que decirles sus verdades. No voy a estar con pena, ay, si lastimo al hermano, ay, si lastimo a la hermana. Porque una idea de eso es el falso evangelio de la prosperidad. Muchas personas hoy no les predican del pecado, no les dicen, oye, tú eres un pecador, tú te vas a ir al infierno, tú vas a sufrir, Dios está enojado contigo. El evangelio de la prosperidad pues no les quiere predicar del evangelio, solamente les está diciendo, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a consentir, Dios te va a dejar entrar al cielo. Pero ¿dónde queda el pecado? Hay muchos que se llaman cristianos que en vez de perseguir la pureza, solamente quieren pues darles lo que los demás quieren oír. Y Pablo no hacía eso, por eso escribió. Y la última razón por la que escribe Pablo, con esta terminamos hoy en el versículo 4, es que Pablo les escribió esta carta con amor. Podía haber sido severo, podía haber sido sensible o sensato, puro, lo que ustedes quieran, pero permea sobre todo el amor. Noten lo que les dice en el versículo 4. Escribí aquella carta, repetimos, quizá la tercera carta que les escribí a los corintios, con gran angustia. Para Pablo no fue fácil hablarles de los errores, para Pablo no fue algo que le diera gusto, que dijera, ay, sí, te voy a restregar tus errores en tu cara. No, Pablo les escribió, les dice, con un corazón afligido y muchas lágrimas. Cuando Pablo les escribe, les dice, Pablo, yo estaba triste, les tuve que escribir porque ustedes le estaban regando y mi amor por la pureza de Dios no me permitía dejar que ustedes siguieran haciendo sus burradas. Por eso les escribí. Pero si hubiera estado presente, los hubiera ido peor, los hubiera entristecido, los hubiera regañado, mejor les escribí. Pero les dice, no quise causarles tristeza, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. Como cristianos a veces pensamos que el amor es no hablar. Yo te veo haciendo una burrada, otra vez aquí ponemos el burro, así rebuznando, así, y pensamos, ay, el amor, pues ve la falta en el hermano y no le va a decir nada, porque pobre hermano, todavía que está muy tonto, todavía que tiene un cerebro chiquitito, que no lee las escrituras, lo voy a dejar así, a ver si después Dios le ayuda, voy a nomás orar por él. El amor, les dice Pablo, actúa. El amor, aunque les duela, aunque les cause lágrimas, aunque los ponga tristes, aunque te tenga que decir, mi hermano, mi hermana, la estás regando en este aspecto, te estás equivocando,
Deja de hacer esas burradas y mejor haz lo que dicen las Escrituras. ¿Por qué lo haces? ¿Porque quieres que la persona esté con tristeza siempre? ¿Porque quieres siempre tener problemas con los demás? Pablo les dice, no, sino por el gran amor que les tengo a ustedes, mis hermanos corintios. Eso nos recuerda un pasaje que está aquí en Proverbios 27. Fieles son las heridas del que ama. Una persona que te ama te va a decir tus verdades. Una persona que te ama a veces te va a lastimar, pero por tu bien, porque ve que tú estás haciendo algo incorrecto y te va a decir, mi hermano, mi hermana, cambia de dirección, mi hermano, mi hermana, hace esto bien. Y a veces no lo vamos a ver como algo fácil, porque pues la otra persona se va a poner en nuestra contra, porque quizá nos va a dejar de hablar, porque quizás se va a enojar, porque va a sentir feo. Pero Pablo dice, mis hermanos, yo tuve que ir con ustedes en ese viaje y los regañé, les di una reprimenda. Tuve que escribir y en esa les causé tristeza por todas esas cosas que ustedes estaban haciendo mal. ¿Los lastimé? Sí, pero fueron heridas fieles. ¿Por qué? Pablo les está diciendo, porque yo los amo, mis hermanos, así que yo esperaba algún cambio de ustedes, yo esperaba una cuestión diferente, pero pues no me la dieron, por eso tuve que ser así, les está diciendo Pablo. Pablo ya en esta sección les habló de su lealtad, de su sinceridad, de que es alguien confiable, auténtico, su ministerio, que era sensible o sensato, repito esa parte, que era puro y que hizo todo con amor. Ahora Pablo va a continuar con esta sección del capítulo 2 y va a hablar de una cuestión tremenda que es las bendiciones del perdón. Pero eso primero Dios lo vamos a ver en una semanota, porque ahorita no nos va a dar tiempo. Vamos a hablar del perdón, habla de un hermano el que hay que perdonar, y eso es algo contrario a lo que vemos hoy en día. Esta imagen me gustó porque dice la verdad, explica la verdad, no porque la verdad me guste, no porque esta verdad me guste, mejor lo tengo que decir así, no porque esta verdad me guste. Hoy en día los niños retan, hoy en día la venganza es bien vista, hoy en día la violencia es aplaudida, pero va en contra de lo que dice el cristiano sobre el perdón. Es algo que vemos muy frecuente. Niños que retan a los papás, niños que ahora regañan a los papás, niños que regañan a los maestros, niños que no siguen autoridad, porque la sociedad está viendo más factible la retribución que el perdón. Y vamos a hablar de esta sección en la cual pues, la Biblia te dice ojo por ojo, diente por diente en el Antiguo Testamento, pero ¿qué dice esta parte? Entonces, lo vamos a dejar ahí para la otra semana hablar del perdón, si Dios nos permite. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, algún comentario, algo que no haya quedado claro, algo que se me haya pasado. ¿No? Muy bien, pues maestra Areli, ¿nos puede usted despedir en oración, por favor? Anda por ahí la maestra Areli. Sí, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta lección, porque hemos aprendido tantas cosas tan importantes a través de tu palabra. Permite que cada día nos podamos alimentar de las escrituras, de, Señor, alimentarnos, ser de esta forma, obedecerte. Muchas gracias te damos por todo, porque sabes que obrarás grandemente en cada vida de cada uno de nosotros, de los que escucharan este mensaje, esta lección. Muchas gracias te damos por todo. Al saber harás más de lo que no alcanzamos a pedirte. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, maestra Areli.